Es, para las que no me conocéis, soy Mayen, soy especialista en estilismo, técnica en productos, de peluquería. Y bueno, muchas me conocéis por el yoga facial o el stretching o el yoga o la danza, ¿vale? Multifuncional. ¿Hay algún micro por ahí abierto? Vale. Como os he dicho antes, si tenéis durante esta clase alguna pregunta, algo que nos quede claro, Mónica va a estar ahí respondiendo o ella intervendrá haciéndomelo saber en el instante porque quiero que esto quede muy claro, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del champú y acondicionador de romero y lavanda o el base, ¿vale? Amarillean o no sabemos cómo realmente utilizarlos. Pasamos, diapositiva. Para detectar al culpable del tono amarillento, que es lo que se está diciendo últimamente del champú, por ejemplo, yo lo he oído con el de romero y lavanda, necesitamos hacer un poco de detective de etiquetas. Muchas veces el problema no es el champú, Tony, ¿qué ha pasado? De Jan Living, sino cómo reaccionan los productos que aplicamos después cuando entran en contacto con el calor. Y aquí os voy a presentar los tres principales sospechosos que suelen quemar el color, ¿vale? Vale, pasa. Aceites con punto de humo bajo. Si usamos aceites naturales como el de argán, coco o mezclas de aceites esenciales y luego pasamos la plancha o el secador a alta temperatura, el aceite literalmente se cocina sobre la fibra capilar. ¿Esto qué significa? Os lo voy a explicar. Que tenemos dos maneras de utilizar la forma de cuidar nuestro cabello o nuestro cuerpo. Free toxic o con tóxicos, ¿vale? Si utilizamos lo que estamos utilizando nosotros, que es ya living, productos sin tóxicos, etcétera, normalmente lo que hacen es eh, cambian las siliconas, parabenos, etcétera, por aceites esenciales, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si yo a un aceite esencial le subo la temperatura, el aceite literalmente se cocina sobre la fibra capilar. ¿Cuáles son los sospechosos? Aceites con tonos amarillos o naranjas intensos. La solución que tenemos es si vamos a utilizar calor, utilizaremos siempre protectores térmicos con siliconas volátiles o ingredientes diseñados específicamente para altas temperaturas de 180 grados. Yo nunca, al menos que no sea un pelo muy rizado, lo que tengamos que secarnos, yo de 160 no pasaría nunca. Y con mucho cuidado al enchufar las boquillas de los secadores. Los protectores térmicos con alcohol desnaturalizado, muchos spray protectores contienen altas cantidades de alcohol para que se sequen rápido. Sin embargo, esto puede resecar la cutícula volviéndola porosa y más propensa a absorber pigmentos ambientales o a oxidarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar la etiqueta, busca alcohol de nat en los primeros ingredientes. Si está muy arriba en la lista, podría estar dañando tu barrera de color, ¿vale? El alcohol de nat se utiliza muchísimo en cosmetología. Entonces, si yo utilizo el champú de Jan Living, pero estoy utilizando otro producto para marcar mis ondas o para un secado, pues estoy quemando el pelo, ¿vale? La acumulación de siliconas pesadas, no todas las siliconas son malas, ¿eh? Pero las que no son solubles en agua, como la dimeticón en exceso, crean una película que atrapa la contaminación y el humo, volviéndose amarillento con el tiempo. Esto nos pasa en verano también. Las que somos rubias, las que tenemos canas, el sol nos lo tuesta, no es el champú. Lo que pasa es que la combinación champú con aceites esenciales
sin poner un protector, sin cuidarnos el cabello, pues va dejando esa capa amarillenta. El efecto, el champú de romero, que es suave, súper suave, a veces no tiene la fuerza suficiente para barrer estas siliconas y esa capa sucia que es la que se ve amarilla, ¿vale? Cuando aplicamos un aceite como el de la mezcla de tu champú o un aceite finalizador como sería el Mira, y luego aplicas calor directo con la plancha o el secador, lo que ocurre es un proceso de oxidación acelerada y eso nos da ese tonito amarillo que es del que estáis hablando la mayoría. Básicamente el calor, perdón, tuesta los residuos de aceite y los minerales atrapados en la cutícula. Para frenar esto sin dejar de usar tus productos favoritos, mi recomendación es un plan de acción, este. La regla para mí, como os he comentado, de los 180 grados máximo. Si tengo el cabello claro, teñido o canoso, la queratina empieza a dañarse y amarillear por sí sola a altas temperaturas. Si utilizamos una plancha, nunca es que supere los 180. Yo en mi caso no superan los 160. Si la usamos como la mayoría de gente que la enchufan y la ponen al máximo a 200 o más, el color se oxidará. Casi, además, casi instantáneamente, sin importarnos el champú es de romero o no, o el champú que usemos. El orden de los factores sí altera el producto. Si usas aceites esenciales o serum oleosos, no los tenemos que utilizar antes de la plancha. El aceite conduce el calor de una forma muy agresiva hacia el interior del cabello. Efecto fritura. De hecho, en los años 80, el pelo que se planchaba, que hacía esas onditas, le llamaban pelo frito. Ahora las planchas han cambiado y tenemos un montón vamos, de virguerías que no queman. Incluso se pueden utilizar en pelo mojado. Pero no todas son las mismas. La técnica correcta sería aplicar un protector térmico líquido o una crema sobre el cabello húmedo. Seca, plancha y al final aplica una gota mínima de aceite para sellar y dar brillo. Que para eso podríamos utilizar, luego os lo explicaré, hay varias formas. Otra cosa que podemos hacer, podemos probar el doble lavado. Como el champú de romero y lavanda de Jan Living o el base, porque el base también lleva, aunque no lleva tantos aceites esenciales, lleva aceites vegetales, que con lo cual también oxidan el pelo y también lo tuestan, ¿vale? Entonces siempre tenemos, el problema no es el champú, es que tenemos que cuidarnos el cabello y saber cómo trabajarlo. Entonces, si queremos seguir utilizando champús sin siliconas, etcétera, etcétera, que nos den un aspecto de momento muy bonito, pero que luego el pelo se queda como un estropajo y me dedico a ello y doy fe, a veces, evidentemente, al ser tan suave y nutritivo, a veces no retira por completa los residuos de los productos de peinado previos, ¿vale? Primero, lo que tendríamos que hacer es hacer un lavado rápido con un champú clarificante o uno neutro. Segunda, usa tu champú de John Living, así sus beneficios penetran en una fibra limpia y no se mezclan con suciedad que luego se cocina con la plancha. Os explico. Si yo me acabo de comprar mi champú de John Living, pero no he cogido antes y me he hecho un lavado con las siliconas, que sería, por ejemplo, un champú de Sikakai, de Amla, un champú base, un champú clarificado, un champú neutro, pues lo más seguro es que no arrastre todo, ¿vale? Y entonces luego se nos cocinen con los secadores o con las planchas. La protección UV. Si después de plancharte sales al sol, el aceite residual actúa como una lupa. El tip, busca un protector térmico que también tenga filtro UV, evidentemente. Y os digo que yo voy mucho al mar y yo luego os enseñaré con truquitos para que eso nos ocurra.
Si usamos ya living es porque valoramos la pureza y sería una pena arruinar ese esfuerzo con un protector térmico lleno de parabenos, fragancias sintéticas o falatos, los típicos disruptores endocrinos. Encontrar un protector térmico 100% natural, la verdad es que es muy difícil, más de lo que os pensáis. Que realmente funcione, la verdad es un reto, porque la mayoría de los protectores convencionales usan siliconas para aislar el calor. Sin embargo, existen alternativas botánicas y os hablo de ellas porque nosotros no las tenemos. Excelentes que se usan proteínas vegetales y aceites de alto punto de humo. Por ejemplo, aquí tenéis las mejores opciones limpias. Rano, hidratación con una barrera muy fuerte de uva. Es una de las marcas de lujo natural más respetadas porque funciona, porque utiliza aceites de la Amazonia, Rawa, Sacha Inchi y Morete, que tienen una resistencia natural al calor y filtran los rayos UVA. Son libres de silicona, sulfatos y disruptores endocrinos. Ideal para cabellos secos o que se enredan fácilmente. Evol también es súper un acondicionador también y un aislante térmico muy bueno. Esta marca se enfoca en la ciencia verde porque utiliza una mezcla de aminoácidos y extractos de plantas que fortalece la estructura del cabello frente al calor. No deja sensación grasosa, por lo que no se amarillea al planchar, al pasar la plancha ni el secador. Es libre de todo lo tóxico, es una fórmula muy minimalista y muy segura. Y luego aquí tengo la que yo utilizo, la opción DAI, hecha por ti. Con John Living, si quiero mantenerme dentro de la línea de Jan Living, puedo potenciar el aceite Mira o usar el acondicionador de la línea como base. Una receta rápida, pues en un atomizador de vidrio mezclaríamos agua destilada, una cucharadita del acondicionador de lavanda y romero de Jan Living o del que tengamos y unas gotas de semilla de brócoli. La semilla de brócoli actúa como una silicona natural. Por lo tanto, evitaría que nuestro pelo dejara ese color amarillo cuando lo secamos. Esta mezcla protege de una forma leve el secador, pero para planchas altas o alta temperatura es mejor una fórmula profesional como las anteriores porque vienen formuladas ya. Pero yo, por ejemplo, yo utilizo esto. La conclusión es no necesitas dejar de usar el champú de romero y lavanda, solo necesitas un equilibrante. Los pigmentos violetas neutralizan los tonos amarillos o los pigmentos grises. Puedes añadir micas naturales creando tu champú con los tonos que te gusten, grises, violetas, azules. Esto sería muy ideal, yo lo hago. También puedes mezclar tonos de micas naturales hasta encontrar tu matizante perfecto, ¿vale? Yo utilizo micas naturales y lo que hago es que parto el champú en dos, ¿vale? Lo pongo en dos botes y en uno pongo micas naturales. Importante, esto es muy importante. Si mi pelo amarillea, no utilizo la índigo, la azul, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que dé a verde, ¿vale? Va a dar un tono verdoso. Y eso tampoco lo queremos en nuestras clientas. Siempre les podemos decir a nuestras clientas que pueden utilizar, hacerse un champú base, por ejemplo, y alternarlo con el de romero y lavanda. Si estamos hablando con un pelo blanco o un pelo de una nota de mi color, ¿vale? Que es casi blanco, ¿vale? Que hay canas y pelo rubio. Entonces, yo lo que hago es, cojo las micas naturales, yo las utilizo grises porque del sol mi pelo se oxida bastante, y si le pusiera el índigo, iría con el pelo verde, ese verde militar. Entonces yo lo que hago es que me las pongo o violetas o grises, ¿vale? Y como os he dicho, las puedes mezclar directamente en tu champú. Yo lo que hago es lo parto en dos frascos
y en uno le pongo micas. Entonces, una vez a la semana me lo lavo con el que tiene micas naturales grises. Pero me niego a la formulación, a perder la formulación de lavanda y romero porque va muy bien. Controlar la temperatura del agua. El agua muy caliente abre la cutícula del cabello, lo que facilita que los pigmentos, volvemos a lo mismo, se oxiden y el color se altere. Lavar el cabello con agua tibia. Terminar con un enjuague de agua fría para sellar la cutícula. Esto aporta brillo y protege el color. Y cuando digo termina con un enjuague de agua fría, no te estoy diciendo si lo haces mucho mejor porque activa la circulación, pero hay gente que no soporta el agua fría en la cabeza. Entonces lo que haces es de medios a puntas, agua fría. ¿Vale? Yo cojo mi cabello, hago una cola, o si estoy en la ducha, hago una cola y lo que hago es que ahí echo el agua fría, ¿vale? Otra cosa que va muy bien, que para mí es el truco maestro, ¿eh? Para quitar la acumulación y eliminar, porque claro, cuando utilizamos mucho los aceites esenciales en el cabello se van acumulando, ¿vale? Pensar siempre que el pelo es una fibra. El enjuague de vinagre de manzana, el truco para mí es el truco maestro. El vinagre de manzana ayuda a eliminar la acumulación de minerales del agua dura y residuos de aceites que pueden causar otra vez el color amarillento. Mezclamos una parte de vinagre de manzana por 4 partes de agua. ¿Y cómo lo aplicamos? Aplicamos después del champú, dejándolo actuar un minuto y aclaramos bien. El olor después desaparece al secarse. Que mucha gente dice, huelo a ensalada. No, cuando se seca el olor desaparece. Y más utilizando, también os digo, un champú de vinagre de manzana bueno. A mí personalmente, como digo aquí, me gusta hacerlo de vez en cuando para quitar restos que se adhieren al cabello, pero de la polución, en mi caso yo tengo un salón, quieras o no, aunque utilice lacas ecológicas, lacas naturales, se van acumulando todo en nuestro cabello. Dilución y aplicación si sientes que el champú es muy concentrado en aceites. Vale. ¿Para qué voy con esto? Mucha gente coge, lo utiliza el champú base, que lo dije en la otra clase, y le añade ellos los aceites esenciales, ¿vale? Como dije, es imposible diluir esas partículas de aceite en un champú. Igual que las micas sí se diluyen, el aceite no. Entonces, ¿qué es mi consejo? Le emulsiona bien. Frota el champú en tus manos con un poco de agua hasta crear una espuma antes de llevarlo al cuero cabelludo. Y aplico el champú principalmente en la raíz y deja que la espuma limpie las puntas al caer, evitando que el exceso de aceite se sature en las partes más porosas del cabello. Eso es súper importante. Y como siempre dice Ego, es que he oído en estos meses hablar mucho de este champú que si daba amarillo, que se hacía las canas amarillas. A veces no es el champú en sí, sino la oxidación. El romero estimula la circulación, pero si el producto se queda acumulado y se expone al sol, al calor de la plancha o secador, puede aparecer ese tono amarillento. Pero con el romero, con el incienso, con la lavanda y con el aceite de argán y con cualquier aceite esencial o aceite vegetal. Y bueno, ahora voy a hacer una rondita de preguntas, podréis abrir micros, espero haber disipado vuestras dudas. Si no las he disipado, por favor, si tenéis algo que no os ha quedado claro, eh, ahora me lo contáis. Este producto es maravilloso. El champú de lavanda y romero está muy acertado. Lo único que necesitamos es saber utilizarlo. Porque en invierno, sobre todo, o las que vamos mucho al mar, se nos oxida el cabello. Yo, cuando voy 4 veces al mar, parezco una rumana. Parezco que haya venido como yo digo, de Rusia, ¿vale? Pero no es el champú, porque con todos ocurre lo mismo, cuando los utilizaba de una forma más tóxica y menos tóxica, ¿vale? Entonces, tirar millas.
Chelo tiene ganas de preguntar. Abre, abre, cariño, abrir Qué micro. mala eres. Es que te Bueno, conozco. yo es que he llegado un poco tarde. Es No que te estaba preocupes. haciendo